El Pisuerga es uno de los principales afluentes del río Duero. Sus casi 300 kilómetros de longitud atraviesan la ciudad, pero solo si nos acercamos lo suficiente podremos disfrutar de lo que el río nos ofrece. El río Pisuerga baña la ciudad y la divide en dos partes. Son varios los puentes que existen en Valladolid y que le otorgan de elegancia y luminosidad al llegar la noche. Sin duda, el mejor enlace que tenemos para comunicar ambas partes. Incluso sirve de hogar para los numerosos gorriones y palomas cimarronas que colocan debajo de estos puentes sus nidos. Bueno, pues hay que destacar que el Puente Mayor, que es el puente que tenemos justamente detrás, fue el primer puente que se hizo sobre el río Pisuerga y coincidió con la llegada del conde Ansúrez y con la creación o la repoblación de la ciudad. En realidad parece ser que el puente se creó atendiendo a las necesidades de su mujer, doña Hilo, la condesa doña Hilo, pero bueno, eso lo vamos a dejar aparte. El Puente Mayor fue el primer puente que tuvo la ciudad y era el eje principal por donde se salía y por donde entraba todas las mercaderías que llegaban a la ciudad. Además hay que tener en cuenta que era un eje principal con los dos mercados que había en aquel entonces. Según iba evolucionando la ciudad había un mercado en Medina del Campo importantísimo y otro en Burgos importantísimo, las grandes ferias. Por lo tanto, desde Valladolid, que estaba situada en el margen izquierdo del río Pisuerga, que es donde estamos ahora, todas esas mercaderías cruzaban el Puente Mayor y hacia la izquierda iban a Medina del Campo y a la derecha a Burgos. De ahí que, por ejemplo, haya sido pues un eje principal de la ciudad y uno de los lazos directamente pues de desarrollo de la ciudad prácticamente desde el siglo XI. En su largo recorrido, su longitud total es de 3.100 metros, advertimos que en sus orillas goza de un gran soto que sirve de muralla para que el río no se desborde en las épocas de crecida del mismo. Este soto consta de varios árboles y ramajes que ayudan a frenar la velocidad del agua y protege al suelo de la erosión fluvial, gracias a lo cual los árboles se mantienen en las orillas. La verdad es que el río Pisuerga ha tenido bastantes crecidas a lo largo de su historia. Hay que destacar que es un río muy importante y, como dice el refrán, que el Pisuerga lleva el agua y el Duero la fama. Pues en realidad el río, las crecidas que ha tenido han sido espectaculares en la ciudad. La última que hemos vivido fue en el año 2001 y, como todos habrán visto y conocerán a través de las televisiones, fue una crecida espectacular y una de las más importantes. Se triplicó el caudal del río e inundó prácticamente los dos márgenes, tanto el margen izquierdo como el margen derecho del río. Dentro de la vegetación que se puede encontrar en la ribera debemos destacar tres clases de sauces. El sauce blanco, que se vuelve plateado cuando el viento mueve sus hojas, el ceniciento, que tiene las hojas más anchas, y por último las mimbreras. Todos ellos componen esta flora que es tan importante a la hora de elaborar las tan conocidas cestas de mimbre, las cuales son indispensables para los pescadores que se acercan al Pisuerga en busca de peces y cangrejos. Es mucha la afición a la pesca en Valladolid y numerosos sedales y anzuelos se dejan ver en el trayecto del río. El mismo José Antonio Valverde, ilustre biólogo y naturalista vallisoletano, también dedicó su tiempo a la pesca en este río. Hoy en día los premios que se pueden alcanzar son carpas de espejos, percasoles, barbos, gobios, bermejuelas e incluso cangrejos rojos o de las marismas.
Siguiendo el recorrido del río, numerosas variedades de árboles se distinguen en sus orillas. Los olmos, por ejemplo, son una especie típica de la ribera vallisoletana. Para preservar este árbol se plantaron olmos siberianos en algunos parques, ya que la especie original era atacada por un hongo y estos últimos soportaban mejor el ataque. Las moreras, de gran importancia en la producción de seda, los ailantos o árboles del cielo, forman el paisaje que rodea este gran afluente del Duero. Y atendiendo a lo que es un poquito el desarrollo de la ciudad en torno al río, pues siempre Valladolid ha estado en el margen izquierdo del río Pisuerga. Las tres partes del casco histórico que solemos visitar están en el margen izquierdo, pero bueno, tuvo que llegar prácticamente el siglo XVI y el siglo XVII para que se hiciese ese salto al otro lado del río Pisuerga, sin crear ningún puente, porque el siguiente puente ya se construiría en el siglo XIX y es el que llamamos el Puente de Hierro. Por lo tanto, al otro lado del río, como podréis ver en las imágenes, aparece lo que es el basamento de lo que era el antiguo Palacio de Verano o Palacio de la Ribera, que fue mandado construir por el duque de Lerma, el valido del rey Felipe III. Y coincidiendo con la segunda estancia de la corte en Valladolid, entre 1601 y 1606, con el rey Felipe III y su mujer Margarita de Austria, pues más o menos los veranos los pasarían en el que llamamos el Palacio de la Ribera, en el margen derecho del río Pisuerga. Era un palacio bastante importante, con el basamento hecho en piedra, que son los restos que se conservan, y el resto prácticamente hecho en ladrillo. Allí se hacían las grandes fiestas de verano, por allí también se despeñaba el toro, y además destacar que estaba rodeado de una inmensa huerta que surtía de vegetales, frutas y verduras a la corte. Por eso ahí el nombre de uno de los barrios que está en el margen derecho del río Pisuerga, que es el barrio Huerta del Rey. Al llegar la primavera, se puede observar cómo el ambiente se llena de pelusas voladoras. Estas llevan consigo una serie de semillas de donde nacerán nuevos sauces y chopos. Chopos que servirán de cobijo para algunas especies avícolas que agujerean en el tronco para ubicar allí sus nidos. Si por un momento se logra desconectar del ruido del tráfico, que recuerda que Valladolid es una ciudad con una gran actividad, se puede llegar a vivir la naturaleza en todo su esplendor en pleno centro de la ciudad. De hecho, al llegar la primavera es cuando el río nos agasaja con la llegada de las golondrinas, cuando se aprecia más el patinaje de un lado a otro de los insectos llamados zapateros y de los remeros humanos. Estos últimos aprovechan la gran afición que existe en la ciudad al piragüismo para dejar bonitas estelas en el Pisuerga. Yo creo que la parte más destacada del río es la parte en la que estamos ahora, la zona de la playa, que yo creo que es un lugar de encuentro bastante importante y además uno de los escaparates, podemos decir, más importantes que tiene la ciudad. Y luego pues todos los jardines que hay en el margen izquierdo del río Pisuerga, desde la zona deportiva, que es donde estamos ahora, enlazando con el puente del Regueral, enlazando con uno de los jardines históricos de la ciudad, el Jardín de la Rosaleda, que cuenta con más de 4.500 rosas y que su diseño fue espectacular, hasta llegar al
puente de García Morato, que era el antiguo paso de la carretera de Madrid, y que bueno, pues allí podemos ver desde el antiguo lavadero, que era una zona muy importante, en la zona de Tenerías, que estaba extramuros, fuera de la muralla, donde se reunían los gremios que producían, o las industrias que en Valladolid producían malos olores, desde prácticamente el siglo XVI hasta el siglo XIX, y luego pues a partir de ahí, con los meandros que hace el río y la flora y la fauna autóctona de este río, pues la verdad yo creo que eso sí que ha sido la parte más importante y el escaparate más importante de este río en la ciudad. Para terminar, no podría hablarse del Pisuerga sin hablar de la figura del Catarro, el hombre que tenía una pesquera en la que se alquilaban barcas justo en la orilla. El Catarro ha estado ligado toda su vida al río y por ello el paseo que baja hacia el embarcadero lleva su nombre, en homenaje al hombre del río. Seguramente el Pisuerga esté ligado a todos los vallisoletanos de algún modo, pero esas historias por el momento solo las saben sus protagonistas.